Si ustedes pudieron ver en el documento que yo compartí con ustedes, damos inicio a la unidad número 7, la vida y la química orgánica. ¿De qué vamos a hablar en esta unidad? Vamos a hablar acerca de los compuestos orgánicos necesarios para la vida. Por ejemplo, estamos hablando de proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, que son esenciales. El primer contenido que se va a abordar son los compuestos orgánicos, dentro de la unidad número 7, ¿verdad? Compuestos orgánicos. ¿Y qué son los compuestos orgánicos? Son moléculas constituidas principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. Pueden encontrarse constituidas también por átomos de oxígeno, nitrógeno y azufre, entre otros átomos. Acá tengo unos ejemplos, tengo cloruros, tengo alcoholes, tengo bromuros, tengo amoníaco y tengo lo que son un poco de acetatos, ¿sí? Dentro de la química orgánica hay diferentes clasificaciones, pero las más importantes son las del ser humano, ¿verdad? Entonces, soy Michael, me dicen por acá. Está bien. Entonces, primero tenemos que saber qué es la química orgánica. En sí, la química orgánica es el área de la ciencia, una rama de química, ¿sí? Que se encarga el estudio principalmente de un compuesto, que es el carbono, el hidrógeno, y nos sirve para poder realizar procesos fisiológicos, biológicos y químicos, ¿verdad? Y tienen enlaces covalentes entre carbonos y carbonos. Eso es en sí la química orgánica. Y se encuentran lo que son los hidrocarburos, los oxigenados y los nitrogenados, que son tres áreas fundamentales en la química orgánica. La química orgánica se originó allá por el año de 1930. Es muy joven aún, es un área muy joven, se está estudiando y se pretende que sea aplicada en todos los aspectos de la vida. Todavía hay muchas interrogantes acerca de ella, pero se puede evidenciar el proceso de transformación en cuanto a nuestro organismo. Y realmente para mí la química orgánica es todo. Somos todos nosotros estamos constituidos por química orgánica. ¿Por qué razón? Porque en nuestros huesos se encuentra lo que es calcio, encontramos un poco de hierro, un poco de zinc, ¿sí? Es sumamente importante contar con todos esos elementos. También encontramos lo que es el carbono, en los huesos específicamente. Y todo eso es parte de los compuestos orgánicos. Ahora bien, vamos a analizar cada una de ellas. Los compuestos orgánicos, miren, se dividen en áreas, ¿verdad? Proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, pero requieren de análisis para sustancias tanto animales como vegetales. Y eso es lo que se busca en cuanto a los compuestos. Si tienen alguna duda, al final voy a dar el espacio, ¿sí? Vale. La química se compone de los seres vivos. Si nosotros no estuviéramos formados por química orgánica, no se desarrollara en ninguno de los aspectos. Esta rama de la química es muy importante para comprender la vida. Por ejemplo, se ve en dónde, en los alimentos, en las medicinas, en el plástico, en la pintura, combustibles, fibras textiles que se utilizan. Ahora bien, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la química orgánica? Miren, la química orgánica sirve para distintas áreas. En la industria de la farmacia, ¿sí? Industria farmacéutica, se utilizan por medio de plantas. Ahora se están obteniendo propiedades de las plantas para poder obtener compuestos específicos de ellas y transformarlos en medicina. Es algo sumamente complejo, pero que requiere de un proceso muy detallado, muy minucioso y depende del ser humano que se vaya perfeccionando. Todas estas medicinas que ustedes ven acá llevan química orgánica inmersa en ello. Sin eso no se desarrollarían lo que son los antibióticos, las vitaminas, que hoy en día pues son muy utilizados. Y sin esto no hubiese una manera de contrarrestar todas las enfermedades. En aquel entonces se utilizaba, según la historia, se utilizaban lo que eran las plantas para poder curar alguna enfermedad. Ahora ya conocemos química, ya conocemos procesos y el ser humano ha ido evolucionando. Eso quiere decir
que se ha ido perfeccionando las técnicas y se ha ido aplicando una mejor manera para poder desarrollarlo, ¿verdad? También tenemos este otro punto que es muy importante, ¿sí? Así que ustedes ven acá, de ahorita que estoy compartiendo mi pantalla con ustedes, la industria económica, ¿sí? Por ejemplo, el petróleo. Miren, el petróleo es muy utilizado y créanme que sin este químico, ¿sí? De forma natural, no se obteniera lo que es la gasolina, lubricantes, parafinas y todos esos derivados. Si ustedes ven, creo que vemos noticias todos, ¿verdad? En Venezuela está pasando por una crisis de petróleo. ¿Por qué razón? Porque no tienen petróleo. ¿De dónde se obtiene el petróleo? Miren, el petróleo surge de lo que es de los desechos de animales que se van al subsuelo de la tierra y ahí es donde son aprovechados. Luego ciertas máquinas se introducen a la tierra y se obtiene el petróleo. Y esto es química orgánica. ¿Por qué? Porque si los animales no dieran ese aporte para obtener el petróleo, no hubiese la manera de cómo obtenerlo. Sería algo que se debiese de buscar otra manera de cómo obtener energía. Y es sumamente importante, pues, considerar todos estos aspectos, ya que sin química orgánica no existiría el avance o el progreso. También conocemos lo que es la industria alimentaria, acá, esta, industria alimentaria. Sin la orgánica no existieran lo que son las vitaminas y las proteínas que se le dan a los alimentos que nosotros consumimos, por ejemplo, la leche, el cereal, que ya hemos hablado en bastantes ocasiones en clases presenciales, que el cereal es una fuente de proteína, vitaminas, pero también no es todo natural. Lleva químicos y sin esos químicos no se pudiese desarrollar lo que es este proceso. Tampoco no se podría dar la preservación de los alimentos, ya que requiere de un proceso eh, delicado, un tratamiento químico, poder mejorar estos alimentos. Y no es sumamente fácil. Vaya, no es sumamente fácil y se busca, simple y sencillamente se busca enriquecer el sabor, mejorar texturas, mejorar color de ciertos alimentos. Y eso es sumamente vital para el desarrollo de estos y pues para gusto de nosotros también, ¿verdad? Acá también tengo otros compuestos. Las pinturas llevan inmerso lo que es la orgánica, ¿sí? Es un proceso químico. Los plásticos, los vasos, los platos, las fibras textiles, el poliuretano, el poliestireno, todo eso es por medio de orgánica. Lo que vestimos es orgánica. Las medicinas, el combustible, y sin ello, pues, es una ciencia joven, sí, pero es vital y es sumamente importante que se conozca acerca de ello. A ver, esas son algunas aplicaciones de los compuestos orgánicos, pero también tiene que haber una importancia, ¿sí? De todos ellos. Vean, yo acá solo he colocado alimentos, pero ellos tienen ciertas funciones, proteínas. A ver, aquí tengo proteínas, el pescado, la carne, tengo carbohidratos, pan, espagueti, tengo frutas, fuentes de vitamina, manzanas, uvas, verduras, hortalizas, todo ello es esencial que se consuma. No solo es aplicable para lo que usamos, sino que también de cómo nos alimentamos. Y tiene funciones específicas, por ejemplo, es reguladora de todos esos procesos, de esas reacciones químicas que se dan en nuestro organismo y del metabolismo mismo, dependiendo de la alimentación que llevemos y el orden que tengamos, e incorporando todos estos alimentos, no en un solo tiempo, ¿verdad? Pero podernos alimentar de esta manera nos ayudará pues a tener un mejor desarrollo físico y evitar enfermedades. También tengo otra función que es la energética. A ver, si nosotros no nos alimentamos bien e incorporamos un poco de todos esos partes esenciales de la orgánica, ¿qué va a suceder? No vamos a tener energía para un día. Siempre les he dicho, es importante desayunar, porque eso nos va a brindar la energía pues para todo el día y es sumamente importante pues que se tome en consideración. Y debiese de hacerse de esa manera.
también tiene otra importancia que es estructural o constructiva. ¿Por qué? Porque si yo no me alimento bien, mis células, mi información genética no se va a desarrollar de una manera óptima y tampoco voy a obtener que mi organismo funcione de una manera adecuada y voy a tener déficit ¿de qué? De carbohidratos, voy a tener un poco de anemia porque no consumo alimentos verdes, llámele brócoli, llámele mora, chipilín, entre otros, ¿verdad? Y todo eso va progresando, es decir, yo tengo anemia y va a llegar un momento que se va a transformar en leucemia y tampoco no queremos llegar a eso, ¿verdad? Porque sabemos que es algo muy complicado que se puede dar. Entonces, en sí, los compuestos orgánicos proporcionan energía para realizar todas las actividades que el organismo lleva a cabo, como moverse, crecer, alimentarse, respirar, entre otros. Sin los compuestos orgánicos, tanto aplicables para el ser humano, es decir, nosotros consumirlos, y para todos los aspectos que se relacionan, por ejemplo, como lo mencionaba, ¿verdad? El combustible, el vestuario, todo va inmerso en la química y específicamente en la química orgánica. Y es de vital importancia considerar cada uno de ellos. Vaya, jóvenes, en esos momentos, acá termina el contenido. Quise hacerlo corto porque es el mismo documento que ustedes tienen en el que yo compartí en plataforma. El de esta semana voy a dejar de silenciar los micrófonos y cada uno de ustedes los puede activar porque quiero oír sus opiniones, si tienen dudas, si tienen algún interrogante acerca del contenido o si quieren saber algo de las actividades, pues también podemos opinar. Ya después esta clase se va a compartir con ustedes en plataforma y la voy a colocar yo en la carpeta de mayo por si alguno de ustedes no se pudo conectar o le dicen ustedes a los demás estudiantes